nos hablará Álvaro Bilbao. Es neuropsicólogo clínico, se formó en la universidad, en el Hospital Johns Hopkins de Estados Unidos y ahora mismo trabaja como neuropsicólogo en el Centro Estatal de Atención al Daño Cerebral. Él nos va a explicar un estudio que han hecho con una técnica, la SenseCam, para rehabilitar la memoria episódica, y también creo que se ha de destacar de esta investigación el aspecto novedoso de que permite registrar los cambios en la memoria episódica del paciente de una forma ecológica y quizás más válida para las actividades del día a día. Buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer a la Sociedad Catalana de Neuropsicología la invitación. La verdad que este es un foro pues, con mucha tradición y muy distinguido y es un placer poder estar aquí. Creo que la presentación que voy a hacer pues, completa bastante bien la presentación de Marcos, porque os voy a hablar de un grupo de pacientes que, bueno, cuando podríamos decir que estaban ya desahuciados, que nadie creía en ellos, pues conseguimos hacer una intervención que creo que fue, bueno, pues que tuvo un poco de eficacia para mejorar su vida. Me voy a centrar en lo que es la memoria episódica y sobre todo en la parte de la amnesia anterógrada, es decir, la dificultad para consolidar recuerdos nuevos. Y bueno, pues siempre el punto de partida cuando hablo de las técnicas de compensación es que hay una creencia errónea que está bastante extendida, y es que muchas veces las ayudas técnicas como los libros de memoria, las agendas, pues son muletas para la memoria que no ayudan a la rehabilitación. Nosotros en nuestro centro, que es un centro público, en el que trabajamos con personas en fase subaguda, pero les acompañamos durante bastante tiempo, utilizamos estas ayudas desde un primer momento, pues porque la evidencia científica, tanto en cuanto a libros de memoria, agendas electrónicas, grabadoras digitales, otro tipo de dispositivos, pues está ahí y nosotros lo llevamos experimentando mucho tiempo. Durante el año 2012, pues nos centramos en un dispositivo que apareció publicado por primera vez en 2007, que es la SenseCam, que me imagino que muchos de vosotros conoceréis. Es un dispositivo, no la puedo traer hoy porque todas las que tenemos están ahora mismo participando en una investigación, pero es una pequeña cámara que se lleva colgada al cuello. La cámara tiene unos sensores de luminosidad, de temperatura, de movimiento, que lo que hacen es que cada vez que la persona se mueve o hay un estímulo que se mueve, toman una foto. Está colgada al cuello, más o menos lo más arriba posible, para que con su objetivo gran angular pues capte una imagen muy parecida a la que tiene la persona cuando la lleva puesta y que es muy parecida a la imagen que el propio paciente ve. Como tiene esos dispositivos, la cámara va disparando solo y alrededor de unas 4.000 fotos a lo largo del día. Pero nosotros lo que queríamos saber, porque había habido investigaciones con la cámara para ver si mejoraba la memoria, lo que queríamos hacer era contestar una pregunta muy concreta. Si una cámara de registro automático puede ayudar a mejorar la memoria episódica. Y esto se nos antojaba bastante difícil, porque en realidad es muy difícil medir la memoria episódica. Les cuento por qué. Yo, por ejemplo, ayer por la tarde estaba viniendo en el tren con Marcos, y ese es el recuerdo episódico que yo tengo del día de ayer. Para otra persona, pues puede que estuviera preparando la presentación de hoy, otros, sabiendo que mañana no tenéis que trabajar, puede que os fuerais de fiesta, y algunos seguramente se quedó en casa y estuvo viendo la televisión. El caso es que cada uno de nosotros y cada uno de los pacientes con los que trabajamos tiene un recuerdo episódico distinto, y en realidad no hay ninguna prueba que nos ayude a medir el recuerdo episódico. Así que lo que se nos ocurrió es hacer una investigación o un diseño experimental en el que pudiéramos medir, en el que todas las personas que participaran en el experimento tuvieran los mismos recuerdos, ¿vale? Para ello decidimos utilizar a los 6 pacientes más amnésicos que habíamos tenido en los 12 años de historia del CEA, que incluye unos 1.500 pacientes. Son esos pacientes de los que todo el mundo se acuerda porque después de mucha rehabilitación no consiguieron mejorar la memoria. Como veréis, la etiología pues es una etiología muy característica de problemas de amnesia. Si dudo un poco es porque no veo 4 en un burro y no veo la pantalla. Bueno, los criterios de inclusión, en primer lugar, como no queríamos que interfiriera la fase de recuperación espontánea, era que fueran pacientes con un tiempo de evolución prolongado. Pone más de 2 años, pero como veréis, el tiempo medio de evolución del grupo son a partir de 3 años. Tenemos personas que tenían 6 años de evolución, otros 2, pero casi todos tenían más de 2 años. Con déficit de memoria muy severos, personas que estaban ya de alta del proceso de rehabilitación en el CEADAC y no recibían tratamiento en ningún otro sitio, personas que tuvieran un buen apoyo familiar, porque es un requisito de la cámara para que el paciente pueda entrenar, necesita una persona al lado, y que tuvieran firmado el consentimiento informado. Contactamos a 11, estos 11 más amnésicos, al final nos quedamos con un grupo de 8, de los cuales el día antes de empezar la investigación
pues se dieron de baja 2. Uno de ellos porque había tenido un problema familiar y la otra persona pues porque por problemas económicos no se pudo desplazar a Madrid. Tengo que deciros que los 6 pacientes que participaron en el estudio son pacientes de fuera de Madrid porque todas las actividades se centraban en hacer excursiones por el centro de Madrid, por tanto no queríamos que fueran pacientes familiares con la ciudad. Bueno, de estos 6 usuarios, los 4 que llevaban cámara, teníamos 4 con cámara y 4 sin cámara, pero 2 de los que no tenían cámara no pudieron venir, pues uno tenía anoxia cerebral, 2 con anoxia cerebral, uno con ácido isquémico, uno con encefalopatía vírica, y de los 2 que no llevaban cámara, pues veis anoxia cerebral y también otra encefalopatía vírica. El diseño experimental fue el siguiente: empezamos en enero, estuvimos todo el otoño probando las cámaras que nos había cedido la empresa y viendo que funcionaban bien, lo cual es muy importante porque da muchos fallos y es una de las pegas que hemos visto con la tecnología, y entonces pues me parece que el día 15 de enero del año pasado hicimos una primera excursión por Madrid, que es un poco la base del experimento, y les hicimos una evaluación para ver cómo recordaban esa excursión y también para ver cómo estaban a nivel neuropsicológico. Después de esa primera evaluación les pusimos la cámara, esa primera evaluación es lo que consideramos línea base, les pusimos la cámara y empezaron a utilizar la cámara, y un mes después repetimos una excursión que no fue la misma, pero consideramos que fue equivalente, y ahí lo que estuvimos o que observamos lo consideramos el efecto de lo que es la compensación. Después de estar llevando la cámara 6 meses, al final de la línea que veis ahí, lo que hicimos fue quitarles la cámara y llevarles a una tercera excursión en la que no podían llevar la cámara. Y volvimos a evaluarles, y eso lo que vimos era ver si el hecho de haber llevado la cámara durante 6 meses podía tener algún efecto, digamos, rehabilitador. Aunque veis ahí 5 meses, son 5 meses desde que hicimos la segunda evaluación, pero 6 meses en total llevando la cámara. Bueno, la metodología, que es importante a la hora de saber cómo hicimos la investigación, es que todas las noches revisaban las imágenes. Las revisaban 3 veces, una vez muy deprisa, otra vez más despacio y otra vez más deprisa, y al día siguiente por la mañana las volvían a ver. No volvían a ver esas imágenes de ese día nunca más, simplemente era eso lo que tenían que hacer. La investigación tenía un componente que no os voy a contar porque se va a alargar mucho, pero era que durante una semana pues, tenían que hacer una serie de actividades. Por ejemplo, si durante la primera semana hacían un bizcocho que tenía que llevar nueces, naranja y chocolate, durante la última semana tenían que hacer ese mismo día una pizza pues, que llevara 3 ingredientes también. Si un día tenían que ir al supermercado y comprar pues, detergente, ir a la ferretería y comprar una bombilla, pues otro día tenían que hacer algo parecido, que podía ser comprar unas pilas y comprar una lechuga, por ejemplo, ¿vale? Todo eso estaba medido, pero esa parte no os voy a hablar más. Para diseñar las 3 excursiones, que fueron realmente difícil, primero por conseguir todos los permisos para entrar en el Palacio Real, en el Museo del Prado, no teníamos presupuesto de investigación, por lo tanto todo fue un poco por caridad, pues lo que hicimos fueron unos principios de equivalencia. Cada excursión recorríamos aproximadamente la misma distancia, con una diferencia de 500 metros andando, la excursión duraba exactamente lo mismo, el mismo número de participantes, y cuando hablamos de participantes tenía que haber el mismo número de pacientes, el mismo número de familiares y el mismo número de acompañantes, o simplemente cuando estábamos en el Museo del Prado nos acompañaron 2 personas, y por lo tanto en el resto de los sitios que visitamos también teníamos que tener 2 guías, lo cual, pues por ejemplo, en el Palacio Real supuso mucho problema, pero queríamos que fuera todo lo más parecido posible. Y las actividades tenían que ser equivalentes en cuanto a familiaridad de las visitas, la carga visual y motriz, la duración de la actividad y el grado de supervisión. Así un poco, estos son los 3 recorridos. El primer recorrido es el recorrido en rojo, que empezamos en la Puerta del Sol, fuimos al Museo del Prado, fuimos a comer un italiano y acabamos en la Academia de Mira quién baila, haciendo un curso de baile. La segunda excursión fue por la Plaza Mayor, bajamos por otro recorrido distinto hasta el Palacio Real y acabamos en una clase de percusión, y la tercera excursión pues bueno, incluyó la Biblioteca Nacional, etc. Bueno, estos son los 3 recorridos. Empezamos a las 9:30 de la mañana o 10 de la mañana, Puerta del Sol, Plaza Mayor y Plaza de Callao. Creíamos que eran 3 plazas significativas y equivalentes. En la primera excursión paramos en el Oso y el Madroño, en la Estatua Ecuestre y en la Cibeles. En la tercera excursión paramos enfrente del Congreso de los Diputados, de la Catedral de Almudena y en la Puerta de Alcalá. En la cuarta excursión el Hotel Palace,
el Mercado de San Miguel y el Ayuntamiento. En la tercera excursión entramos en el Museo del Prado, en la segunda en el Palacio Real y en la tercera en la Biblioteca Nacional, que la verdad yo tenía un poco dudas, pero fue muy interesante y muy visual también, porque podemos ver un ejemplar del Quijote muy antiguo. Bueno, la primera vez comimos en un italiano, la segunda vez unas tapas y la tercera vez en un restaurante americano. También poner en común un poco todas estas cosas fue bastante difícil. En la primera excursión hicimos una clase de baile, una clase de percusión y una actividad de bolos, todo ello con monitor y con una clase. Para que os fijéis el tipo de pacientes que son y el grado de severidad que tiene la amnesia, por ejemplo, cuando acabamos de comer en italiano y saber que se acaba de comer una pizza, y tenía los bordes de la pizza delante de la mesa, yo tenía que apuntar, íbamos con observadores, todos apuntamos todo lo que había pasado, que habían dicho, las bromas que había ocurrido. Le pregunté a Isabel, ¿qué es lo que acabas de comer? Porque quería saber los ingredientes de la pizza. Y me dijo, unas lentejas. En medio de la excursión le podías preguntar a Isabel, que es de Salamanca, y te decía que estaba en Salamanca, a Eugenia te decía que estaba en Badajoz, y eso que estábamos en la Plaza de Cibeles, es decir, que son pacientes con una amnesia muy, muy severa. Como queríamos, o Televisión Española estaba muy interesada en grabar un poco la investigación, lo que quedamos con ellos es que si a la primera excursión venían, tenían que venir también a la segunda. Y buscamos un tercer equipo para la tercera. Entonces, en la primera excursión nos mandaron una reportera, en la segunda excursión otra reportera, y en la tercera excursión vinieron también de un periódico que hicieron un reportaje audiovisual, pero siempre vinieron un cámara y un técnico de sonido, para que siempre hubiera el mismo 9 personas. En la primera excursión queríamos llevar un médico, que la verdad que nos vino bien porque uno se torció el tobillo. Bueno, pues en la primera excursión vino Osiel, que es un residente que es cubano, y resulta que hablando dije, pues es que Osiel es muy negro. Y era un rasgo muy característico de él. Por fortuna, cuando se fue Osiel de residente, para la segunda excursión, vino Iván, que casi salvino. De hecho, Luis, por ejemplo, le preguntó 7 veces, a pesar de que él estaba venga a hablar castellano, pero cuando pasaba 5 minutos sin hablar, le preguntaba si era finlandés. Y por suerte, para la tercera vez, vino un residente que no era de medicina, pero que sí que es un residente de farmacia, que su padre es cubano y su madre es china. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a llevar a Roberto, que podía encajar bastante bien. Esto es un poco para que os hagáis idea que intentamos controlar todo lo que pudimos, todos los aspectos de la investigación. Bueno, las evaluadoras de la parte neuropsicológica fueron evaluadoras ciegas, no sabían si los pacientes llevaban cámara o no llevaban cámara, y utilizamos toda esta batería de pruebas. Bueno, y la evaluación neuropsicológica se hizo en enero y en junio, y la valoración del recuerdo se hizo en 3 momentos. Todas las noches, después de acabar la excursión, lo que hacíamos los investigadores era irnos a casa y a través de internet llegar a concretar 100 preguntas, y las 100 preguntas tenían la respuesta prefijada. Igual que pasa, por ejemplo, con las pruebas del Waze, las respuestas sabíamos si eran válidas o no en función de lo que habíamos acordado nosotros. Por ejemplo, para el primer día, valía si decían que habíamos quedado en la Puerta del Sol o si habíamos quedado en la cafetería mallorquina, que era donde empezamos la primera excursión. Es decir, que la respuesta estaba ya todo prefijado. También hicimos unas fotos de reconocimiento. La foto que veis abajo a la izquierda es la Catedral de Guatemala, el Pensador de Rodin, etc. Bueno, los resultados. Pues en cuanto al recuerdo de la excursión por Madrid, de esas 100 preguntas, los familiares como media acertaron el 82% de las preguntas. Los que no llevaban cámara, la primera vez acertaron el 40% de las preguntas, y es que ahí nos vimos que nuestros grupos no estaban muy bien controlados, porque el otro grupo, el que llevaba cámara, se acordó solo del 28%. Esto es la primera vez, antes de que empezaran a llevar la cámara, ¿vale? Cuando les pusimos la cámara, el otro grupo, el grupo que era, digamos, de control, recordó el 37%, y el grupo que llevó la cámara pues obtuvo un 38%. Y para ser una muestra tan pequeña, lo interesante es que encontramos ahí una pequeña diferencia significativa. 6 meses después, cuando hicieron la excursión sin llevar la cámara, pues el grupo de control recordó el 39% y el otro bajó hasta el 31%. Eso yo creo que es una diferencia clara en cuanto a la diferencia de memoria entre los dos grupos, que fue un poco aleatoria. En cuanto a las preguntas generales, cuando les preguntamos, por ejemplo, qué vimos en el Museo del Prado, o sea, qué excursión hicimos, y la respuesta era el Museo del Prado, eso consideramos que era una pregunta general, y cuando preguntamos de qué color era la chaqueta del guía, eso consideramos que era una pregunta específica. Pues cuando nos centramos en las preguntas generales, en la línea base, es decir, sin llevar cámara, los controles acertaron el 40%, 44%, y los que llevaban cámara, pues el 31%. Pero cuando ya les pusimos la cámara, esas diferencias significativas que aparecían, pues desaparecieron.
Y eso consideramos que es porque los pacientes que llevaron la cámara se empezaron a acordar mejor. Aún así es curioso porque, por ejemplo, una mujer que no llevaba la cámara, cuando la estuvieron entrevistando, lo que decía era que sí, que la cámara le iba muy bien y que le encantaba. La periodista no sabía si llevaba cámara o no, la periodista preguntó, ¿qué tal te va con la cámara? Y dijo, uy, la cámara fenomenal, me encanta la cámara, yo llevo la cámara a todos los sitios y te ayuda a recordar, sí, me recuerda mucho, tal, no sé qué. Para que veáis que el recuerdo en sí puede que no mejore mucho, pero la sensación de familiaridad y algunos recuerdos episódicos sí que empezaron a aparecer. 6 meses después de haber llevado la cámara, parece también que mejoró un poquito. En cuanto a calidad de vida, que era algo que nos interesaba y que otros estudios habían encontrado diferencias significativas, no encontramos muchas diferencias significativas, a pesar de que el grupo que llevó la cámara había mejorado en el retest. Lo curioso es que en las pruebas neuropsicológicas encontramos también alguna diferencia significativa entre el pre y el post. Este es el aprendizaje total, como se basa un poco en memoria inmediata, pues vemos que la capacidad de aprendizaje del segundo grupo ha mejorado, pero sobre todo es interesante que a largo plazo, que el primer grupo solamente hubo uno que respondió una pregunta bien, o que fue capaz de decir una palabra, pues la media en cuanto al recuerdo a largo plazo mejoró. Pero a mí, como soy clínico y la investigación me gusta, pero sobre todo me gusta la clínica, me interesan también mucho los resultados cualitativos. Las familias refieren cambios en memoria, que están más centrados, en la conducta, que se ven más lanzados, que están haciendo más actividades, y en el ánimo, sobre todo les ven más tranquilos. 3 sujetos, ¿os acordáis que en la última excursión no podían llevar la cámara porque estaba prohibido, porque no podían ver las imágenes? Pues 3 de los sujetos llevaron la cámara y cuando les dije, oye, ¿no os acordáis que no podéis llevar la cámara? Y dijeron, las familias, es que se han empeñado en traerla porque querían tener los recuerdos aunque lo vieran pasado mañana. Lógicamente yo, cuando acabó la excursión, me llevé las 3 cámaras a mi casa para que no lo pudieran ver esa noche y no interfiriera en la investigación, pero los propios pacientes que tienen problemas de memoria muy severos quisieron llevar la cámara porque era importante para ellos tener ese recuerdo. En las reparaciones, estos son datos de otros pacientes que han estado utilizando la cámara en nuestro centro, cuando han tenido una reparación, han pedido a la empresa que por favor, antes de devolver su cámara, que igual no grababa del todo bien, que se grababa borroso o lo que sea, que la empresa les mandara una cámara de reemplazo porque no querían estar un mes sin poder tener esos recuerdos. Estos son comentarios de 3 pacientes la primera vez que vieron la cámara cuando se lo enseñó en el despacho. Paqui se sorprendió mucho y dijo, puedo ver mis recuerdos. Geni, y esto es muy significativo porque Geni no hablaba, hasta entonces tenía un grado de apatía muy importante y no hablaba, cuando le enseñé la cámara, dijo con una voz muy alta y muy fuerte, le dijo a su marido, esto me puede ayudar a mí. Y a mí el que más me gusta es Carmelo, que tuvo un infarto en Zarauz, y le dijo a su mujer, Lourdes, qué alivio. La primera vez que vio sus propias imágenes, dijo, qué alivio. Las limitaciones del estudio son muchas. En primer lugar, vale, el tamaño de la muestra, que es muy pequeño, las dificultades para la calibración de las pruebas, porque claro, vimos que las preguntas que hicimos nosotros mismos de la primera a la tercera excursión podían tener diferencias de calibración, las dificultades de replicabilidad, porque al menos que nos invitéis a Barcelona y quedamos en la plaza de Cataluña y hagamos una excursión en ciertos sitios, va a ser difícil replicar este mismo estudio para una cuarta excursión, dificultades para hacer un seguimiento con estos sujetos. Y fijaros, la pregunta que nos hacíamos al principio es si una cámara de registro automático puede ayudar a mejorar la memoria episódica. Yo os pediría que penséis en esta mañana. ¿Os acordáis de las 3 chicas que os han dado la documentación? Seguramente no, pero si yo os enseño esta foto, seguramente alguna de ellas os haya venido a la cabeza y la hayáis reconocido. Y eso es un poco lo que hace la cámara, que trae los recuerdos otra vez a la vida. Creemos que la tecnología es un apoyo a la rehabilitación de la memoria, congruente con un modelo muy ecológico de rehabilitación, porque lo que hace es ayudar a recordar tus propios recuerdos. Es muy estimulante y motivante para el paciente, se puede aplicar no solamente para la mejora del memoria episódico, sino que también lo utilizamos cuando queremos enseñar a un paciente el recorrido desde el centro hasta el metro, lo podemos hacer una vez con la cámara y lo podemos repasar con la cámara más veces, con lo que ahorramos una terapeuta ocupacional y funciona muy bien. Podemos valorar la iniciativa porque podemos ver todas las actividades que está haciendo y también nos puede ayudar a estudiar la cognición social, lo están haciendo en Granada, pero también la conciencia del déficit. Por ejemplo, una prueba que estamos haciendo ahora mucho es que hagan una tortilla de patata con la cámara puesta, evalúan cómo lo han hecho, luego ven las imágenes de la cámara y vuelven a evaluar cómo lo han hecho. Y ahí sí que toman más conciencia. Las personas que han utilizado la cámara mejoraron su recuerdo a pesar de sufrir una amnesia anterógrada muy severa en un estado considerable crónico. Los resultados indican o apuntan a que la cámara ayudó especialmente a recordar mejor aspectos generales y la experiencia clínica nos hace pensar
por otros pacientes que no eran tan crónicos y con los que hemos usado, que su máximo potencial puede estar en la rehabilitación en una fase subaguda o como una estrategia de compensación. Bueno, pegas, pues que la cámara es muy cara, que falla mucho, casi todas las cámaras han estropeado y han tenido que devolverse y tener que repararse. Ahora mismo no se puede comprar la cámara porque han sacado este nuevo modelo, hay lista de espera. Este modelo ya no se llama SenseCam, sino que se llama Autographer, pero yo sigo utilizándolo mucho y creo que es una herramienta que está ayudando a muchas personas. Pacientes de esos que vienen con una anoxia cerebral severa y que no esperas una buena evolución, han estado llevando la cámara desde el primer día de tratamiento y han conseguido una recuperación de la memoria muy buena, mucho mejor de la que conseguíamos antes. Por último, como agradecimientos, y os voy a robar 2 minutos, os voy a enseñar para que veáis. Este es el grupo, ahí están mezclados familiares y pacientes. La verdad que organizar la excursión fue un tinglado de mucho cuidado, conseguir que todo fuera bien, que los 6 pacientes amnésicos estuvieran a la hora en el sitio, etcétera. Y eso se consigue gracias a que las familias nos tienen mucho aprecio y se volcaron. Y por último, es 1 minuto y medio de vídeo, es la foto de los profesionales del CEADAC, para que podáis ver... las imágenes de una de las personas que participó. El jefe llamó a Margarita al despacho porque no había terminado unos informes que le habían pedido. Y Margarita se enfadó muchísimo y le dijo al jefe que ya harían los informes. Esta voz que hay por ahí no sé de qué va. Ay. No sé qué le pasa a esta chica últimamente. No, algo le pasa seguro, ¿eh? Es como la radio, ¿no? ¿Te has fijado cómo va vestida últimamente? Bueno. Es que no se arregla nada. Aquí estábamos quedando en la Plaza Mayor, quedamos para tomar un desayuno. Se viste con cualquier cosa. Luego estuvimos viendo el caballo. Esto es muy deprisa, ellos lógicamente lo ven más despacio. Esta es la periodista de Televisión Española. Por aquí estamos yendo hacia la Almudena. Y lo curioso es que cuando yo he estado llevando la cámara durante casi 2 meses para ver cómo es la sensación, y cuando ves las imágenes tienes una sensación de déjà vu, de estar viendo algo que tú no eres capaz de recordar, pero que en cuanto lo ves lo identificas automáticamente como un recuerdo tuyo. Ahora mismo ahora hay un usuario que está metido en una magnetoencefalografía y le están haciendo un estudio, porque estamos haciendo el estudio, digamos, de neuroimagen, y lo que queremos ver es qué pasa en el cerebro cuando han visto las imágenes, cómo recuerda su cerebro. Y por otros estudios que hay de neuroimagen parece que efectivamente lo que hace la cámara es facilitar ese camino de vuelta de la memoria hacia el cerebro. Una conclusión que sacas cuando llevas la cámara es que recordamos mucho más de lo que somos capaces de... o guardamos en nuestra memoria mucho más de lo que somos capaces de recordar. Bueno, por aquí estamos yendo a comer, me parece. Esto es la clase de percusión y con esto ya se acaba. La verdad es que ha sido un estudio muy bonito, muy gratificante. No creo que vuelva a hacer nada parecido porque ha sido muy, muy costoso. Bueno, ya está. Muchas gracias.